Primera de Corintios capítulo 11. Leemos la palabra del Señor desde el verso, gloria a Dios, amén, verso 23, leemos hasta el verso 30, gloria a Dios, amén. Dice la palabra del Señor así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó el pan. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que lo bebiereis en memoria a mí. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Rey, te damos gracias, Señor, porque nos concedes en este momento invocar su nombre y leer su bendita palabra, Señor. Quiero pedirte, Señor, que me uses para hablar a este pueblo santo, a su amada, Señor. Oh Dios Todopoderoso, háblanos, Señor, enséñanos, Señor, conforme a su voluntad, y bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre glorioso y santo de Jesús de Nazaret. Amén. Tengan la amabilidad, pónganse cómodos. La dignidad de la cena del Señor. Quiero hablar, como dije hace un momento, acerca de prepararnos para recibir y saber por qué voy a recibir. Amén. ¿Usted sí sabe por qué va a recibir la cena? Bueno, ese corto amén quiere decir de que muchos no saben. Solamente como estamos enseñados a hacerlo rutinariamente, pero el Señor nos enseña que debemos discernir. Amén. Y esto es lo que queremos en esta mañana y en las enseñanzas que vienen. Porque el verso 30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Y esto es lo que el Señor quiere en esta mañana, poder de que entendamos el propósito. ¿Por qué realizamos la cena? ¿Por qué lo realizamos? Estamos muy cerca para realizarlo con la ayuda del Señor, pero en muchas congregaciones o en un gran porcentaje de los creyentes en nuestras congregaciones están tomando la cena del Señor indignamente. Usted se da cuenta que ese día se llena la iglesia, ¿verdad? Aparecen los que se fueron, los que cenaron el último año y se fueron todo el año y aparecen a cenar, ¿verdad o no? Sí, solamente aparecen a ese día para cenar y hasta luego se volvieron. Pero es necesario que entendamos lo que el Señor quiere. Amén. Que la celebrar la cena es una ceremonia de la iglesia, es un acto muy especial. Amén, iglesia. Entonces, debemos salirnos, debemos cambiar nuestra forma de pensar, porque hay muchos cristianos que piensan o que realizan la cena o la hacen como que si estuvieran haciendo lo que hace el catolicismo con la transustanciación. ¿Esto qué es? La transustanciación, ¿qué es? Es una doctrina católica, el cual dice que en la Eucaristía, cuando se habla de Eucaristía, se está hablando de la comunión. Ellos hablan de la Eucaristía, es una palabra de la Eucharistia griego, el cual quiere decir comunión. Para ellos lo toman así, nosotros en nuestro lenguaje no lo usamos, pero para ellos en su doctrina
en su comunión, en lo que ellos piensan, ellos dicen que el pan se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en la sangre literalmente del Señor. Amén. ¿Ha escuchado usted eso alguna vez? ¿Sí lo ha escuchado? Amén. Cuando nosotros cenamos, no podemos morder el pan porque mordemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? ¿Ah? Así dicen ellos, pero nosotros no. Amén. Y queremos que usted entienda esto, porque entonces está entrando en este error doctrinal, en este error de enseñanza. Amén. En el cual ellos dicen que si no, que no muerdas el pan porque estás mordiendo el cuerpo de Cristo. Tenga cuidado. Y nos tomábamos la hostia y nos la pasábamos, ¿verdad? En fin, entonces son enseñanzas que ellos tienen. La doctrina de la transubstanciación es la ceremonia en que los elementos, el pan y el vino, se transforman sobrenaturalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. Para ellos, sobrenaturalmente. Este término se refiere a la acción y resultado de convertir o transformar una sustancia a otra. La conversión de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Cristo, según la tradición católica. Amén. Pero nosotros sabemos que no hacemos esto para hacerlo de esa manera, sino que sabemos de que esto es una celebración para nosotros. Amén. Celebramos algo y esto es lo que queremos entender. Miren, el sacerdote convierte literalmente, según ellos, el cuerpo y la sangre de Cristo, y sus seguidores vuelven a recuperar su salvación y comunión con su iglesia. Esto es lo que dicen. Si usted se come el cuerpo de Cristo y se bebe la sangre de Cristo, entonces usted vuelve a tener la comunión con el Señor, con la salvación y con la iglesia. Y ese es el problema de muchos cristianos que hacen lo mismo. Muchos de pronto se van durante todo el año, se van durante 6 meses o están haciendo cosas indebidas y vienen ese día y como que si nada reciben la cena, cenan y como que si nada y dicen, ahora sí estoy listo para irme con el Señor. Pero no es así. Tiene el mismo pensamiento que tiene la gente que no conoce a Cristo. Amén. Porque para esto hay que vivir una vida en integridad y es lo que vamos a ver. Amén. Gloria a Dios. La cena del Señor es algo más que conmemorar su muerte o que recordar su muerte. Es más. Amén. Es reconocer lo que Jesucristo hizo a través de su muerte. Eso es muy importante. Amén. Reconocer los beneficios adquiridos por su muerte. Y ese es el problema, que muchos no saben ni reconocen que Jesucristo o los beneficios que el Señor nos ha dado. Amén. Entonces la Biblia dice que nosotros somos salvos por gracia. Amén. Y si somos salvos por gracia, debemos estar agradecidos. ¿Verdad o no? Es por demás preguntar si estamos agradecidos, ¿verdad? Creo que aquí habemos pura gente agradecida. Gloria a Dios. Entonces por demás preguntar. Pero la cena entonces se convierte en una fiesta solemne de gozo, donde se celebra nuestra redención. Amén. Donde se celebra lo que el Señor ha hecho con nosotros, que lo veremos al transcurso de la enseñanza. Por eso el pan y el vino son solamente un símbolo. Amén. No es el cuerpo,
ni es la sangre. Es un símbolo para que no se nos olvide a nosotros lo que el Señor ha hecho con nosotros. Porque nosotros de por sí somos olvidadizos. Tendemos a olvidarnos con facilidad. Pero el Señor nos dice, no, háganlo para que no se olviden. Amén. Ahora, si nosotros analizamos lo que hacen entonces los sacerdotes católicos para hacer esta ceremonia o para hacer lo que ellos realizan a su manera, nosotros debemos saber de que nuestra comunión con el Señor es constante. Amén. Y el momento que se rompa la comunión con Dios, ¿cómo podrá cenar si no tiene comunión con el Señor? Amén. Muchos no honran al Señor como deben, habiéndolo conocido. El apóstol Pablo escribe a los romanos, dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le dieron gracias, habiendo conocido a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, se ha puesto en tiniebla. Amén. Para nosotros entender lo que es la cena, o celebramos la Santa Cena como lo llamamos nosotros debemos transportarnos al Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento, en el capítulo 12 del libro de Éxodo, versos 5 al 8, dice la palabra del Señor: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas, de las cabras o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche comerán la carne asada a fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas la comerán. Amén. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo aquí? El Señor está diciendo que es necesario sacrificar un cordero, que es necesario con su sangre poner una señal en la puerta o en los postes o en los dinteles, y que el ángel pasaría por allí, y donde no hay sangre habría juicio. Amén. Donde no había sangre habría lamento. Donde no había sangre había dolor. ¿Por qué? Porque morirían todos los primogénitos de Egipto. Vea, así hubiera sido un israelita que no hubiera puesto la sangre en la puerta, su primogénito moría. Amén. Su primogénito moría. Miremos cuán importante es entonces la obediencia, ¿verdad? Amén. Y ellos lo hicieron porque ellos creyeron, pero los egipcios no lo hicieron porque para ellos era algo absurdo. Sin embargo, la obediencia es muy importante. Amén. La Biblia entonces nos habla de que empezó la Pascua. Y la Pascua, hablar de la Pascua era lo que ellos realizaban entonces cada año, y lo hacían con 3 elementos: con la carne, con los panes sin levadura y con hierbas amargas. Y todo esto tenía un gran significado para ellos. Lo que hacían por la carne, lo que hacían con el pan sin levadura y lo que hacían con las hierbas amargas. Todo esto que lo veremos más adelante. En la cena solamente utilizamos el pan y el vino. Amén. No necesitamos más, sino solamente el pan y el vino
es lo que presentamos nosotros para cumplir lo que el Señor Jesucristo nos dice en su palabra. Nunca antes había sido celebrada la cena antes de Cristo. El primero que la celebró fue el Señor Jesucristo. Y la instituyó para que toda la iglesia lo siga haciendo. Amén. Y esto es lo que hacemos nosotros también cada año, aunque no necesariamente sea cada año, se puede hacer cuando sea necesario o cuando se crea conveniente. Amén. Pero nosotros lo hacemos por lo regular cada año. Amén. La Biblia dice en Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Amén. Entonces, a partir de allí se establece la cena para que el pueblo del Señor la establezca en un nuevo pacto. Amén. El pacto antiguo ya no sería, y dentro del pacto antiguo estaba la Pascua, ya no sería la Pascua, ahora sería la cena, la que el pueblo del Señor haría recordando la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. La Pascua se celebraba entonces con hierbas amargas, panes sin levadura y el cordero. Todo tenía una enseñanza, y nosotros tenemos el pan y el vino. Y el pan y el vino es un precedente del tipo, o vamos a hablar lo que dice el libro de Génesis capítulo 14, desde el verso 17. Génesis capítulo 14. A ver, ¿qué dice? Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham, ¿qué le dio? Los diezmos de todo. Amén. Esto es necesario. No voy a hablar hoy de los diezmos, porque esto lo voy a hablar en otra enseñanza. Pero es necesario de que usted analice. Más adelante nos habla más explícitamente que Abraham fue antes de la ley. Amén. Y que los diezmos ya existían antes de la ley. Amén. Porque hay muchos por ahí que dicen que el diezmo era para la ley. Y eso no dice la palabra del Señor. La Biblia nos dice desde antes. Amén. Hablemos del significado de Melquisedec. Melquisedec dice rey de justicia, pero también rey de Salem, que significa rey de paz. Amén. Este es un tipo de Cristo. Amén. Rey de paz. Miremos lo que nos dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 7, verso 1 en adelante. Hebreos 7. Amén. 1 en adelante.
Dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem. Sigan. Si no hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada dentro de ellos, tomó Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo, también Leví que recibe los diezmos. En sí, no voy a hablar, como dije hace un momento, de los diezmos, pero que es necesario para que usted entienda que Abraham fue bendecido por el mayor. Amén. Y que Melquisedec, rey de Salem. ¿Por qué dice la palabra rey de Salem? Porque se considera, según algunos estudiosos de la materia, se considera que Jerusalén, antes de conocerse como Jerusalén, se llamaba Urusalén, y que de este Urusalén era rey Melquisedec, de allí. Pero hablando de una tipología, porque dice, ¿quién era este rey? Después fue conquistada por los jebuseos y se le llamó a Jerusalén Jebús. Después fue conquistada ya por los israelitas y después le pusieron el nombre ya de Jerusalén. Amén. Tomando el nombre antiguo y poniéndole prácticamente para nosotros. Por lo tanto, este rey Melquisedec es el que bendice por ser sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Que fue el que salió a recibir a Abraham. ¿Y con qué lo recibió? Con pan y vino. Abraham venía cansado de perseguir a sus enemigos, aquellos que se le habían llevado a todos, hasta su sobrino, que se habían llevado a muchos, y él fue con su propia gente y los recuperó. Amén. Pero él venía cansado, porque volver de una guerra no era fácil. Y me imagino que la Biblia no dice cómo llegó, pero yo me imagino que Abraham llegó con todo el botín, cansado, sediento tal vez y con hambre, estoy seguro, y con toda su gente. Pero allá había alguien que había preparado pan y vino. Amén. Para recibir a un hombre llamado Abraham, para demostrarle algo. Por eso la palabra del Señor dice, salió a recibirlo cuando venía de la derrota de los reyes y le bendijo. Gloria a Dios. Amén. Abraham recibió la bendición y Abraham fue agradecido porque reconoció quién era el que estaba allí presente. Amén.
Abraham se dio cuenta que no era cualquiera. Abraham reconoció de que él o el que estaba allí era digno de entregarle lo que él sabía que no era de él, que el botín que traía era porque Jehová le había dado la victoria. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Yo creo que Abraham reconoció que el que estaba allí era el mismo que se le había aparecido cuando habló e intercedió por Sodoma. Yo estoy seguro que Abraham lo reconoció. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia, el escritor dice y relata, y dice que este rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y el único que conocemos que no tiene padre ni madre, que no tiene principio de días ni fin de vida, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Él es eterno, Él es el principio y Él es el fin, Él es el único. Así que este Melquisedec era una tipología del Cristo que había de venir. Y el Cristo que vino, el Mesías, el Salvador del mundo, trajo también pan y vino. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Él también lo trajo, gloria al nombre de Jesús. Amén. Por eso la Escritura nos habla de Melquisedec que presentó pan y vino. ¿Para qué servía el pan? El pan servía para dar fuerza. Para un israelita el pan no podía faltar en la mesa. El pan lo llevaban al trabajo, el pan era constante, había personas especializadas en hacer el pan, porque el pan era especial para ellos. Gloria a Dios. Amén. Y el pan era señal de alimento, y el alimento es señal de vida, de fuerza, de vigor. Amén. Quiere decir de que alguien que está cansado recibe pan, alguien que está hambriento recibe pan y recibe fuerzas. Gloria a Dios. Y el vino era usado tenía muchos usos. Uno de los usos era medicinal, lo usaban como... Amén. Por eso Pablo le dice a Timoteo que tome un poco de vino por causa de su salud. El vino lo usaban para muchas cosas, como también el aceite, pero aquí nos habla del pan y el vino. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que en el nuevo pacto, ya no en el pacto antiguo, sino en el nuevo pacto, viene el Señor Jesucristo y le dice: esta es la sangre, este es mi cuerpo. También le dice, pero vamos a leer lo que dice Hebreos 9. Del 15 en adelante dice la palabra del Señor así. Hebreos 9. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibían la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto,
roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Gloria a Dios. Amén. Quiere decir que en la antigüedad era necesario la sangre. Era necesario para limpiar, para hacer remisión, o sea, para que el Señor cubriera, pasara por alto muchas cosas del pueblo de Israel. Por lo tanto, la sangre era en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto viene la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Ya no era necesaria rociar sangre como hacían los sacerdotes, sino que fue necesaria solamente una sangre. Y esa sangre fue suficiente, y fue la sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Allá en el Gólgota, allá fue vertida la sangre para la humanidad, para que todo aquel que quiera recibir los beneficios los reciba. Amén. Así que por cuanto se sacrificó el cordero y la sangre lo libró de la muerte, así hay una sangre preciosa que nos ha librado a nosotros de la muerte. Y esta es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dice la palabra del Señor, el verso 26-28 de Mateo: porque esta es mi sangre del nuevo pacto, ya no del antiguo. Ya no, sino del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Para qué? Para remisión de los pecados. Amén. Pero vamos entonces a lo que dice el capítulo de Primera de Corintios 11, donde dimos lectura. 11, desde el verso 23 dice lo que leímos al inicio: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, lo que ya leímos. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo, de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra del Señor: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cada vez que usted y yo realizamos la cena, estamos anunciando la venida del Señor. Pero si anunciamos la venida del Señor, ¿cómo lo estamos esperando? Cenamos, anunciamos que el Señor viene, ¿verdad? Lo estamos esperando, pero ¿cómo lo estamos esperando? ¿De qué manera lo estamos esperando? Es lo que dice. Por eso dice: el que come y bebe indignamente será culpado. Amén. El tomar indignamente la cena del Señor es tomar de una manera inapropiada, es quebrantar los principios. Amén. Entonces, es no entender, no discernir, no comprender verdaderamente. Por eso Pablo dice: pruébese cada uno, pruébese a sí mismo. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? Haga un examen de conciencia. Es lo que Pablo está diciendo, ¿verdad? Hágase un examen de conciencia. Si usted está listo para recibirla o no. Amén. Y su conciencia le va a decir si sí o no. Amén. Si el Señor viniera ahorita, su conciencia, ¿qué le diría? ¿Qué le diría a su conciencia?
me voy con el Señor si viene hoy, ¿eso le diría? Oiga, yo pensé que iba a escuchar un amén fuerte, pero escucho mucho miedo, mucho temor. ¿Qué le dice su conciencia? ¿Verdad? Porque yo estoy seguro que aquí habemos muchos que si el Señor viene hoy nos vamos con Él. Y yo creo que la mayoría. Pero si no hay la seguridad, usted se detiene a decir amén porque usted se está probando a sí mismo. ¿Amén o no? Y usted sabe, y yo sé, y todos sabemos si estamos fallando en algo o no. Amén. Pero justo estas enseñanzas antes es para que usted se prepare. Y no solamente para recibir la cena, sino para continuar preparado. Gloria al nombre de Jesús. Déles alabanza al Señor. Indignidad viene del griego anaxios, que indica sin méritos. En este caso, en cuanto a la cena, la indignidad no está en la persona que participa, sino en la forma como lo hace. Amén. No es por la persona, porque entonces tendríamos que hacer acepción. No, es en la forma que se toma. Amén. Si usted no cumple, está siendo indigno. Amén. Entonces debemos analizar de qué manera. Si usted es bautizado en el nombre del Señor Jesús y se hace un autoexamen, un análisis, entonces dice, gloria a Dios, yo estoy listo. Amén. Pero vamos a analizar algo. La Biblia entonces nos dice en el libro de San Juan 6, del 32 al 35, dice, de cierto os digo, léalo por favor. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. ¿Por qué sacó Melquisedec pan y vino para Abraham? ¿Y por qué lo bendijo? Amén. Enseñando que el pan que vendría a darnos vida se iba a manifestar al mundo. Amén. Gloria a Dios. Y que el vino sería su sangre que iba a derramar para poder ser el hombre limpio, para poder ser el hombre sano, para poder ser el hombre quitado toda culpa, ya que Él llevó nuestras culpas en el madero. Amén. El pan, como ya dije, era uno de los alimentos importantes para Israel. Y se hacía y se trabajaba con esto porque era señal de vida. Amén. Pero quisiéramos que analizáramos un pasaje muy conocido por nosotros para analizarlo. Amén. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, verso 1, ¿qué dice? Léalo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor o de Jehová? Amén. Solamente el uno. Amén. Dice, el uno que dice. Eso. Amén. Otras versiones dice, ¿a quién se le ha revelado el poder del Señor? Parece ser que el profeta Isaías está presentando aquí una queja porque su mensaje no era creído. Parece que el profeta, al decir, ¿quién ha creído a nuestro anuncio?
¿Y sobre quién se ha manifestado el poder de Jehová? ¿Ah? Y él como que está diciendo, no nos han creído. Aquello que habían hablado no lo habían recibido. Por lo tanto, él expresa lo que vendría, lo que se venía. Pero la triste realidad es que en estos tiempos también hay gente que no creen a la palabra de Dios. Amén. Y si hablamos de la gente que no tiene a Cristo, pues ellos tienen un velo porque no conocen. El mismo enemigo les ha puesto la incredulidad para no creer. Pero lo más duro es que en la iglesia del Señor hayan cristianos que no crean a este mensaje de vida. ¿Y sabe por qué? Porque es que durante todo un año se viene predicando, y no solamente un año, tal vez 2, 3 años antes, 5, 10, no sé cuántos años tienes en el Señor, pero se ha venido predicando de una y otra manera, pero muchos no quieren creer ni obedecer. Muchos no obedecen. ¿Y sabe por qué no obedecen? Porque no creen. Y si estuviera el profeta diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién de todos está cumpliendo, obedeciendo lo que se ha enseñado, lo que se ha dicho? ¿Quién lo está haciendo? Y de pronto habrá muchos que tendrán que agachar la cabeza. Pero si me han hablado de eso todo el año, si me han dicho lo mismo todo el año y yo no lo estoy haciendo, eso quiere decir que no lo estás creyendo. Pero como el Señor es bueno, nos da tiempo para mejorar. Amén. Y la Biblia dice, el verso que sigue, solo el verso 2, ¿qué dice? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Léala en alta voz. Amén. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer ni hermosura. Amén. Para que le deseemos. O sea, sin atractivo alguno, para que lo apreciemos. Qué raro que se valore algo que no tenga atractivo. Algo, ¿verdad? Viene a mi mente de una subasta que en cierta ocasión había un hombre que estaba haciendo una subasta pública y tomaba todos los elementos, y comenzaba a decir, ¿quién da esto por esto? Y por allá se paraban y decían, yo doy 50, el otro decía, yo doy 100, y el otro decía, yo doy 200. Y muy bien. Pero llegó un momento en que sacó un violín y el violín estaba por allá todo feo, todo, no tenía mucha apariencia, no era muy parecido, estaba mal, y sacó por algo, se le veía como que no valía de pronto por allá, y lo sacó el violín y dijo, ¿quién da $5 por él? Y nadie dijo nada. ¿Quién da 10? No. ¿Quién da 5? Nadie. Y nadie quiso dar nada por el violín, pero se dice que dentro de los que estaban allá vino un anciano que sabía entonar el violín y lo tomó en sus manos y comenzó a entonar el violín y a dar unas notas. Y después de que entonó el violín, llegó el hombre, el que estaba subastando, y dijo, ¿quién da $200 por él? Y no solamente daban 200, sino que alguien dijo, ¿quién? Yo doy 300, y otro dijo, yo doy 500. ¿Pero por qué? Antes no daban nada, pero cuando conocieron las notas que tenía, se dieron cuenta que era de gran valor. La Biblia dice que no hay parecer en él ni hermosura para que lo deseemos, pero después de que nosotros lo conocemos, nosotros sí lo deseamos, porque por eso lo adoramos a él. Aleluya. El que no entiende no lo sabe.
El profeta estaba diciendo que el Mesías que vendría, el Salvador del mundo, vendría como raíz de tierra seca donde no parecería nada. Donde muchos dirían: ese es el hijo del carpintero. No se llama su madre María, sus hermanos Jacobo, José y Simón, y no están todas sus hermanas con nosotros. ¿De dónde sabiduría ese? Eso era lo que la gente decía, porque vino como raíz de tierra seca, pero no era ninguna raíz de tierra seca. Era el que traía la savia, era el que traía la vida, el que vino a darle vida a la humanidad, y es el que nos ha dado la vida a nosotros. Gloria al nombre de Jesús. La familia, esta familia de María y de José no eran familia pudiente, no eran descendientes de reyes. Por lo tanto no se podía esperar nada, no se podía esperar nada que naciera, y todavía de ese lugar de allá, de Belén, de se naciera alguien. Como dijo un hombre: ¿y podrá salir algo bueno de allá? Y alguien le dijo: ven y ve. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Porque aunque para muchos no parezca nada, para esta iglesia sí. Gloria al nombre de Jesús. Esta iglesia sí sabe muy bien quién es Él. Gloria al nombre de Jesús. Pero el profeta estaba hablando, gloria al nombre de Jesús. Y el verso 3, aquí está algo importante. ¿Qué dice el verso 3? Léanlo, por favor. ¿Qué dice el verso 3? Porque es que nosotros reconocemos, pero dice la Biblia, escribiendo el profeta, en lo que vendría: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Amén. Fue menospreciado y no lo estimamos. Nosotros sabemos, es que nosotros sí conocemos quién es Él, ¿verdad? Pero hay cosas que nuestra mente es muy frágil. Por eso le encuentro razón lo que el Señor dice entonces, que hagan esto en memoria de Él, para que no se nos olvide. Y el problema del ser humano es que tiende a olvidar con facilidad. El problema de nosotros es que somos olvidadizos. Y allí dice: fue despreciado, fue desechado entre los hombres, sí. Fue varón de dolores, sí. Fue experimentado en quebranto, sí. Pero aquí dice, y el profeta se incluye. Y el profeta dice: y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Usted y yo diremos: ¿en qué nos hemos olvidado? Pues déjeme decirle, cada vez que nosotros hacemos, o cada vez que nosotros recordamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario, lo debemos recordar con el alma. Y cuando lo recordamos con el alma, esto produce agradecimiento. Y cuando hay agradecimiento en el alma, en el corazón, hay una rendición completa a Él. Y cuando tomamos la cena, cuando lo hacemos con todo nuestro entendimiento. Pero sabe que por eso entonces dice: no lo estimamos, fue menospreciado. Hay veces que hay muchos que toman a la ligera la cena y no saben lo que hacen. No están estimando lo que hizo Él en la cruz del Calvario. No saben. De cualquier manera la reciben, de cualquier manera lo hacen. No importa, solamente a ver, pase para acá y el pan y el vino, y no saben. No lo estás estimando lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El verso 4 dice, ¿qué dice? Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Esto nos hace pensar que tal vez el profeta
estaba hablando acerca de que Él llevó nuestras enfermedades. Amén. De que el Señor iba a cargar nuestros pecados, porque así era y así fue. Que Él iba a llevar nuestros pecados, pero que de pronto lo miraron como el pobrecito. Es lo que hacen muchos de pronto cuando llega la llamada o mal llamada Semana Santa para muchos. Y que de pronto ponen por allá una película, La Pasión de Cristo. O que de pronto hacen por allá una procesión y comienzan a golpearse. Eso no quiere el Señor. Lo que el Señor quiere es que nosotros recordemos siempre. Y que nosotros no lo tengamos a Él por el pobrecito. No, Él no es ningún pobrecito. Él sufrió por causa de nosotros. Él llevó nuestras enfermedades. Él sufrió lo que usted y yo teníamos que sufrir. Aquí que el Señor no es digno de lástima. Él no es digno de lástima de nadie. Él lo hizo porque quiso salvarnos. Así que aquí no lo tenemos por pobrecito, no, Señor. Aquí Él no es pobrecito, Él es el grande, Él es el soberano. Él vino a llevar nuestros pecados, sí. Él vino a salvarnos porque Él quiso. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Por eso dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él lo hizo por amor. Gloria al nombre de Jesús. Amén. A Él no le importó estar colgado allá. A Él no le importó ser lacerado. Y cuando Él dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Sabe por qué? Porque nosotros fuimos los culpables para que Él sea partido como fue partido. Para que Él sea lacerado su cuerpo como fue lacerado. Para que Él sea crucificado. Él no tiene culpa ninguna. El culpable es usted y el culpable soy yo. Los culpables somos nosotros, pero Él se siente contento de que no haya sido en vano el sacrificio, sino que haya una iglesia agradecida con Él. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Colgado 6 horas prácticamente, aunque ya después cuando fueron a ver si le partían los pies ya había expirado. Pero el Señor estuvo allí esperando. Por eso la Biblia dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Y dice, y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Amén. Amén. Todo esto lo escribió el profeta hablando del Cristo. Todo esto estaba representado en su cuerpo. Amén. Lo que iba a pasar, lo que iba a sufrir. Pero todo esto Él dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Este pan que vino a darnos vida a nosotros. Amén. Nos trajo la vida, gloria a Dios. Y al tomar el vino, que representa esa sangre preciosa derramada en la cruz. Amén. Esa sangre, el cual debemos apropiarnos de todos los beneficios. Gloria a Dios. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted si le dijeran que el arbolito que tiene en la casa, cada hoja tiene algo para usted? ¿Qué haría usted si tiene ese arbolito 200, 300 hojas? Y cada hoja le diría, una hoja es la paz, la otra hoja es el gozo, y así por el estilo. ¿Qué haría usted si le dijeran eso y fuera? Esto es un supuesto, eso es un ejemplo que estoy colocando, pero ¿qué haría? Vea, yo me apoderaría de todas las hojas y no dejaría ninguna, porque todas tendrían beneficio para mí. Jesucristo no es ningún árbol, Él es la vida eterna, gloria al nombre de Jesús, y los beneficios que Él tiene, nosotros tenemos que apropiarnos de todos, gloria a Dios,
y todos los beneficios están en su sangre. Gloria al nombre de Jesús. La sangre de Cristo, por eso nosotros hablamos del poder de la sangre. Claro que la sangre tiene poder para perdonar, para limpiar, para sanar, para vivificar y mucho más. Dice el Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Amén. Y el libro de Levítico, donde decía al inicio, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. La única manera que el Señor trata con el pecado es a través de sangre. Amén. Es a través de sangre, no más. La única manera que el Señor puede perdonar los pecados es a través de su sangre. Amén. Y la sangre surte efecto cuando nosotros recibimos su nombre. Gloria a Dios. Amén. Cuando recibimos su nombre, allí está haciendo efecto. Gloria al nombre de Jesús. La Biblia entonces nos dice que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos enseñó de la muerte de Él. Él entregó su sangre por nosotros. ¿Para librarnos de qué? ¿De qué nos libró el Señor? Nos rescató de la muerte, nos libró de su ira, pasó por alto, que es lo que vamos a ver más adelante. Amén. Por eso Él dijo Pablo, en quien tenemos redención, Efesios 1, 7 y 8. Redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En Él que tenemos rescate en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Amén. En Él tenemos todo. En Él lo ha pasado por alto, nos ha perdonado, nos ha lavado. Y dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirváis al Dios vivo. Amén. Así que dice la Biblia, y te quiero terminar con esto, con esta parte, que Hebreos 10:19, y quiero que lo coloque. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Gloria a Dios. Miren, la sangre de Jesucristo, Él fue propicio. Gloria a Dios. Él hizo propiciación, o sea que Él llevó, Él hizo expiación, Él quitó, Él redimió, Él pagó un precio, Él lo liberó, Él nos dio libertad. La sangre de Cristo nos justificó, nos hizo justos. La sangre de Cristo a través de su sangre nos perdonó. A través de la sangre de Cristo hemos recibido sanidad. Gloria al nombre de Jesucristo. A través de la sangre de Cristo nosotros hemos recibido muchos beneficios. Así que cuando el Señor dice que hagamos todo en memoria de Él, ¿qué es lo que nosotros debemos recordar cuando tomamos el pan? ¿Qué es lo que debemos recordar? ¿Y qué es lo que nosotros debemos hacer cuando tomamos el vino? No es que se cambie el pan en el cuerpo, ni el vino en la sangre, sino que estamos recordando que ese cuerpo fue entregado por nosotros y que esa sangre fue derramada por nosotros y que por causa de su muerte y su derramamiento de sangre en la cruz del Calvario, nosotros hemos sido libres, somos perdonados, somos libertados, somos santificados. El Señor nos ha salvado. Eso quiere decir de que en nosotros tiene que haber gratitud para con Él, de que nosotros tenemos que estar agradecidos con Él, porque nadie más hizo lo que Él solamente puede hacer.
Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó en dos desde arriba abajo. Aleluya. Esto dando a entender, por eso el libro de los Hebreos, el escritor dice que así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ya no era rociar, ya no era coger por allá para rociar sangre, no, Señor. El velo dividía el lugar santo y santísimo, y cuando el velo se rasgó en dos, había libertad para entrar directamente a la misma presencia de Dios. Es su sangre la que nos hace que nosotros estemos delante de su presencia. Es por su sangre que nosotros tenemos acceso a su bendita presencia. ¿Sabe cuántas veces has recibido la cena y no has meditado en los beneficios? ¿Cuántas veces has recibido y has cenado y de pronto los ha hecho por costumbre? ¿Cuántas veces de pronto se han cometido errores como este? Pero cuando uno recibe la cena, uno tiene que meditar en lo que el Señor ha hecho conmigo. Colóquese en posición de pie. Pero quiero terminar de predicar diciendo, estamos muy cerca de realizarla, pero que el Señor quiere que nosotros reconozcamos todo, y no dejemos escapar nada, porque nosotros nos olvidamos. ¿Cuántas veces nos olvidamos y hay veces que queremos desobedecer o hacer otras cosas? ¿Cuántas veces escuchamos el consejo de Dios, su palabra, y como que no nos sujetamos? ¿Cuántas veces escuchamos que el predicador, a través del mensaje, el Señor nos habla y nos dice algo, y como que lo dejamos a un lado y como que no queremos, y como que decimos todavía no, esto no es conmigo? ¿Cuántas veces como que lo hacemos que se nos olvida, aunque de pronto no se te olvida nada, pero como que se te olvida y dices no, eso como que no es para mí, como que no lo acepto? Pero el Señor dice en su palabra, despreciado, desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos, fue menospreciado y no lo valoramos. El sacrificio que hizo él en la cruz del Calvario, tenemos que valorarlo, tenemos que valorarlo. Y si hay algo que no estás haciendo, es tiempo de empezar a hacerlo para bien. Y si hay algo que estás haciendo negativo, es tiempo que lo dejes de hacer para que hagas el bien. Pero el Señor nos quiere preparar, porque si el Señor viene, no solamente podemos decir nos preparemos para la cena, no solamente, sino preparados para el encuentro con Él. Aleluya, porque debemos estar listos para cuando el Señor venga a levantarnos. Un agradecido levante su mano al Señor y exprésele agradecimiento a Él. Traiga memoria lo que Él hizo por usted. No estamos en la cena todavía, pero esto lo vamos a recordar ese día también y lo seguiremos recordando. Traiga memoria lo que Él hizo por usted. ¿Será que hizo Él algo por usted? Esa sangre que vertió en la cruz, ¿algo hizo por usted? ¿Será que valió la pena que su cuerpo sea lacerado de tal forma que fue llevado y desfigurado, dice su palabra? ¿Será que valió la pena recibir una corona de espinas y que su costado sea traspasado? ¿Será que valió la pena? ¿Será que podemos recordar? ¿Será que el Señor ha hecho algo por nosotros? Pues podríamos decir, nosotros somos los que no hacemos nada, pero Él ha hecho todo por nosotros. Podemos levantar nuestra voz en agradecimiento al Señor. Si meditas en esta hora y reconoces el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, puedes decir: Señor, gracias. Voy a seguir reteniendo, Señor, y no quiero olvidarme. Haced esto en memoria de mí, dijo el Señor. Si hay algo que no estás haciendo, que has dejado de hacer algo bueno, empieza a hacerlo.
Si hay algo que estás haciendo que no sea agradable delante de los ojos de Dios, empieza por dejarlo en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Cristo.